A lo largo de la historia del movimiento obrero revolucionario, aparecieron distintos autores y pensadores que contribuyeron al avance de la organización proletaria. La irrupción de Karl Marx y Friedrich Engels fue un punto y aparte para la clase trabajadora internacional, pero sus ideas llegaron a las masas trabajadoras a través de una constante lucha ideológica y política contra el resto de tendencias socialistas y anarquistas. Uno de los enfrentamientos ideológicos más destacados de Marx fue con el francés Pierre-Joseph Proudhon. ¿Cuáles fueron las críticas de Marx a Proudhon? Quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a hablar sobre las críticas que lanzó Marx a Proudhon y que demuestran la verdadera naturaleza pequeño burguesa de Proudhon. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! La mayoría de historiadores concuerdan que Pierre-Joseph Proudhon fue uno de los padres fundadores del anarquismo y que su contribución ideológica y política ayudó a las ulteriores generaciones de anarquistas a consolidar el corpus teórico del anarquismo. Sin embargo, para muchos comunistas, y más concretamente para Karl Marx, Proudhon fue un representante político e ideológico de la pequeña burguesía, y en más de una ocasión el pensador prusiano dijo que Proudhon criticaba la sociedad desde la perspectiva del campesino parcelario y del pequeño propietario. Para la gente que no sepa sobre la disputa político-ideológica entre Marx y Proudhon, puede sorprenderle que Marx considerara pequeño burgués a Proudhon, ya que no son pocos los que consideran el anarquismo como una ideología revolucionaria y en teoría a favor de los trabajadores. Pero las críticas de Marx fueron fundadas y sobre todo estaban basadas en las propuestas políticas, los comentarios y obras del pensador francés. Además, Marx no siempre atacó a Proudhon, porque cuando vivió exiliado en Francia, pudo leer de primera mano sus obras y lo conoció en persona. En aquellos años, esto es, entre 1843 y 1845, Proudhon ya era uno de los escritores radicales más importantes de Francia. Sus ideas sobre la relación entre el individuo y el Estado como una falsa representación de la sociedad que monopoliza la fuerza y justifica el robo, es decir, la propiedad, poner en el centro del capitalismo la propiedad privada con su obra ¿Qué es la propiedad? Y denunciar que el proceso revolucionario francés de finales del siglo pasado no trajo libertad, igualdad y fraternidad, sino privilegios para una nueva élite, fueron aportes muy interesantes para los intelectuales revolucionarios de mediados del siglo XIX e incluso Marx se sintió atraído por las ideas proudhonistas. Pero a medida que Marx fue dando forma a sus ideas y perfeccionándolas, se dio cuenta de los errores político-económicos que cometió Proudhon, y el momento clave en el enfrentamiento entre Marx y Proudhon fue la publicación del libro de Proudhon titulado Filosofía de la miseria, sistema de las contradicciones económicas, obra que Marx replicó escribiendo su famosa obra Miseria de la filosofía. En su obra se recogen la mayoría de críticas que lanzó al pensador anarquista francés, pero no solamente en Miseria de la filosofía, sino en otros escritos y artículos podemos encontrar las críticas de Marx a Proudhon, como en la carta de Marx a Annenkopf, escrito en 1846, y la carta que escribió a Schweitzer en 1865 con motivo del fallecimiento de Proudhon. En este vídeo no quiero hacer un resumen de la obra Miseria de la filosofía ni de las cartas mencionadas. Tampoco quiero desmenuzar todo lo escrito por Marx contra Proudhon. Lo que quiero hacer con este vídeo es demostrar el carácter pequeño burgués del pensamiento de Proudhon partiendo de las ideas que reflejan realmente su carácter de clase. Así que voy a dividir el vídeo en distintos puntos para que sea más ameno y entendible para todos vosotros. 1. La falta de comprensión de Proudhon de la dialéctica. La dialéctica para Marx era un punto clave en su pensamiento que le permitió entender la realidad partiendo de las contradicciones existentes y el movimiento generado a partir de dichas contradicciones que dan pie a su superación y que a su vez puede dar pie a una nueva contradicción en un plano superior. No obstante, Proudhon no manejaba la dialéctica como Marx, o mejor dicho, su metodología para analizar las contradicciones no era la misma que la de Marx. Es sabido que Marx se basó mucho en Hegel,
Es más, en sus comienzos fue un joven hegeliano de izquierda que puso de revés la dialéctica de Hegel. En cambio, Proudhon nunca destacó por ser un pensador hegeliano o por ser un pensador dialéctico. Tanto Marx como el mismo Bakunin introdujeron a Proudhon en la dialéctica y en el tratamiento de las contradicciones, pero, viendo sus escritos, no parece que entendiera la dialéctica. La dialéctica de Proudhon no fue una dialéctica materialista, ni siquiera hegeliana, sino que fue una dialéctica conocida hoy como la dialéctica serial, que vendría a ser una especie de lógica dualista y reduccionista. Para Proudhon, la dialéctica era un método para analizar y comprender las contradicciones sociales sin recurrir a una síntesis final que resuelva dichas contradicciones, esto es, huyendo de la típica fórmula hegeliana de tesis, antítesis, síntesis. Él reconoce la persistencia de tensiones y contradicciones como una característica inherente de la realidad social. Entender así la dialéctica llevó a Proudhon a entender la realidad o los distintos eventos como análisis seriales que se influyen mutuamente dentro de un determinado contexto. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de dialéctica? Pues precisamente lo que comentó Marx, que Proudhon caía en la persistencia y en el mantenimiento de las contradicciones o en el maniqueísmo, o sea, en la cosmovisión histórica maniquea de entender el mundo dualistamente, como el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Con esto no quiero decir que Proudhon fuera un maniqueo o seguidor de esta histórica religión mesopotámica. Lo que quiero decir es que para Proudhon las contradicciones o antinomías no eran más que polos positivos y negativos, el bien y el mal, inherentes a una realidad social concreta. Ahora bien, al rechazar la típica síntesis dialéctica de Hegel, Proudhon mantiene esa contradicción porque forma parte de un fenómeno concreto. Sabiendo esto, no es de extrañar que Marx dijera que Proudhon no había entendido la dialéctica hegeliana y que no era capaz de buscar la cientificidad de esta. La dialéctica en Proudhon era más bien retórica y siendo retórica era incapaz de entender y transformar la realidad. Las contradicciones o antinomias de Proudhon le llevaban a caer en el vulgar dualismo de los objetos, el bien y el mal, y el equilibrio generado entre ellas. ¿Qué pasaba si se daba un desajuste o un desequilibrio? El desequilibrio en el sistema capitalista o en la miseria de los trabajadores del que hablaba Proudhon era consecuencia del reforzamiento o aumento del aspecto negativo o malo, por lo que había que reforzar el lado positivo del mismo o minimizar el negativo, que es lo mismo. Pero esto no es ninguna superación de la contradicción, y como os he dicho antes, esto llevaba a Proudhon a mantener la contradicción, por lo que la contradicción de clases dentro del capitalismo difícilmente podría ser resuelto, o mejor dicho, superado. Concretamente, Marx acusó a Proudhon de pretender resolver los problemas del sistema sin intentar cambiarlo, y no podía cambiarlo porque si la dialéctica serial parte del hecho de la imposibilidad de la superación, es decir, de no existir la síntesis, tampoco existe el hecho que lo origina cayendo irremediablemente en el reduccionismo en el que dos objetos o antinomias son suficientes para explicar el fenómeno u objeto a analizar. Al rechazar la síntesis y con esto al negar el hecho que origina la contradicción porque la antinomia es suficiente para explicar el objeto a analizar, Proudhon caía, como dijo Marx, en la divinización de las categorías burguesas, ya que la historia estaba preestablecida desde toda la eternidad para alcanzar la meta de la igualdad y la libertad. La dialéctica proudhoniana era idealista, vulgar, no sintética y providencialista. No quiero explayarme mucho más en los problemas epistemológicos de la filosofía dialéctica de Proudhon, pero sí quiero decir que usar de esta manera la dialéctica llevaba a Proudhon a mantener la contradicción clasista. La contradicción de clases, dicho de otra manera, la lucha de clases para Proudhon era una antinomia que formaba dicho fenómeno histórico, pero claro, al no apostar por la síntesis, la solución a la lucha de clases es imposible. En el fondo, como lo veremos más tarde, este pensamiento filosófico proudhonista emana del carácter de clase pequeño burgués, en el que se pretende mantener el sistema mejorándolo o creando el reino de los pequeños propietarios armonizados con los trabajadores, en el que la explotación brutal del capitalismo se vea atenuada. En pocas palabras, el propósito de Proudhon no era el socialismo, sino la idealización de la sociedad capitalista de pequeños productores conviviendo en armonía con los trabajadores.
2. La propiedad en Proudhon. Proudhon tiene una obra muy famosa titulada ¿Qué es la propiedad?, que en su momento fue una obra muy importante e incluso llegó a revolucionar el movimiento obrero porque Proudhon puso de moda la famosa consigna de la propiedad es un robo. Ahora bien, no se puede caer en la exageración de esta consigna como han caído muchos críticos de Proudhon, porque dicha consigna es utilizada en su libro, pero el libro no puede ser resumido con esa simple frase. Cuando Proudhon acuñó esa frase, en realidad no hablaba de la propiedad en términos generales, sino que hablaba de la propiedad privada que permitía a los propietarios explotar el trabajo de otros sin contribuir con su propio esfuerzo, generando rentas e intereses a su favor. A su vez, Proudhon llegó a diferenciar la propiedad como una forma de tiranía y la propiedad como una forma de libertad. Como os acabo de decir, se mostró en contra de dicha propiedad usada por los propietarios para explotar el trabajo ajeno y obtener rentas, pero se mostró a favor de la propiedad que era el resultado del trabajo individual y totalmente legítimo. Posteriormente, para clarificar aún más dichos términos, se ha diferenciado los términos de propiedad y posesión. Esta última diferencia se acerca a la diferencia que hacen los propios marxistas de la propiedad privada de los medios de producción y de la propiedad personal, que es obtenida por cualquier persona gracias al trabajo propio y sin la explotación, como ya lo aclararon Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Y os preguntaréis, ¿dónde está el problema sobre la propiedad en la ideología de Proudhon? Marx ya aclaró que Proudhon divinizaba las categorías capitalistas y burguesas y con ello el concepto de propiedad. Proudhon no entendía la propiedad o la misma posesión como una consecuencia del desarrollo histórico de los modos de producción donde ha existido propiedad privada, y es más, tampoco entendía la cuestión de la propiedad en el contexto de la lucha de clases. Siguiendo con las antinomias que tanto le gustaban a Proudhon, podemos ver que con la cuestión de la propiedad ocurre exactamente lo mismo. Para él, la propiedad se podía entender de dos maneras, como forma ilegítima y como forma legítima. Pero claro, con su cosmovisión de la dialéctica serial que le llevaba a rechazar la síntesis, por lo tanto, la superación, impedía a Proudhon buscar la verdadera solución de la propiedad. Si no hay superación, hay persistencia de la contradicción. Por ende, mantenimiento de las formas burguesas y capitalistas de la propiedad. Su metodología le llevó a criticar la ilegítima y explotadora forma de propiedad, pero no a buscar su solución, por lo que, obligatoriamente, le llevaba a defender lo que él llamó forma legítima de propiedad o la posesión, pero en las categorías casi divinas del marco capitalista. Había que minimizar el aspecto negativo de la contradicción y maximizar el aspecto positivo. De ahí que Proudhon no buscara la superación de la forma de propiedad capitalista, sino que lo que pretendía era que cada vez más miembros de la sociedad tuvieran la oportunidad y facilidad de obtener propiedad. Así, si cada vez más ciudadanos tenían la oportunidad de obtener propiedad, su forma ilegítima sería minimizada, puesto que los dueños de las formas de propiedad ilegítimas no podrían explotar a terceros y deberían trabajar ellos mismos sus tierras y sus medios de producción, pasando de la forma ilegítima a la legítima. Para Proudhon, la contradicción capital-trabajo era insuperable. Lo que había que hacer era conciliar los dos elementos de la antinomia, o dicho de otra manera, para Proudhon, el antagonismo de clase no había que superarlo con la acentuación de dicha contradicción, sino que había que atenuarlo para llegar al equilibrio de la antinomia. En definitiva, Proudhon no abogaba por la vía revolucionaria de la lucha de clases, sino por la reformista y la armonización de clases. 3. El mutualismo de Proudhon. La conclusión de Proudhon respecto a la propiedad le llevó a plantear una nueva forma de sociedad, una nueva forma de organización económica que en teoría sería más justo y esa forma de organización sería el mutualismo. El mutualismo de Proudhon se podría resumir en los siguientes puntos. 1. En el sistema mutualista, la propiedad no debía ser un robo, o sea, la forma ilegítima de propiedad no podría ser la dominante, sino que debía imperar la posesión que consideraba legítima y necesaria para el trabajo y la vida. 2. En el mutualismo, distintos individuos como artesanos, comerciantes, pequeñoburgueses y obreros quedarían integrados en cooperativas y éstas estarían unidas libremente. 3. La configuración de estas cooperativas sería federal y descentralizada. Proudhon abogaba por la descentralización y la sustitución del Estado por otra forma social y económica. 4. En el mutualismo
se impondría la importancia del intercambio equitativo de bienes y servicios, basado en el trabajo invertido en ellos a través de un sistema de dinero del pueblo o vales de trabajo, que representarían el tiempo y el esfuerzo real. 5. La asociación y cooperación, esto es, las relaciones de producción en el mutualismo, se basarían en contratos libres y voluntarios entre individuos y colectivos sin la intervención coercitiva del Estado. 6. La autogestión sería un pilar de las cooperativas mutualistas, tratando de conciliar los intereses y necesidades entre consumidores y productores. Y 7. Las cooperativas se formarían a través de bancos de crédito mutuo que ofrecerían préstamos a tasas de interés bajas o nulas. Esto eliminaría la usura y traería la democratización del crédito. El mutualismo, como le dijo Proudhon a Marx, se realizaría para insertar en la sociedad mediante una combinación económica las riquezas que salieron de la sociedad mediante otra económica. Además, Proudhon pensaba que con su mutualismo se arreglaría el sistema monetario y bancario al proponer los bancos de crédito mutuo sin intereses. Pensaba que esa nueva organización social y económica llevaría a la extinción del Estado como órgano de represión, y también pensaba que con el mutualismo se daría un comercio justo debido a las relaciones que trazarían las federaciones cooperativas entre ellas y sobre todo las relaciones que se crearían entre productores y consumidores. Alguno puede pensar que los comunistas pueden estar de acuerdo con los planteamientos de Proudhon, pero no es así, porque Marx ya criticó duramente los planteamientos mutualistas del pensador francés. Antes de nada, debéis entender las proposiciones teóricas de Proudhon como un todo, no por separado. Quiero decir que el mutualismo proudhonista está a su vez influenciado por la dialéctica serial y por la concepción de la propiedad legítima e ilegítima que tenía. Marx fue muy claro al decir que las propuestas de Proudhon eran una idealización del capitalismo y una especie de mala armonización entre el socialismo utópico y el liberalismo, ya que intentaba acercarse al socialismo apostando por el cooperativismo y defendía a ultranza la libertad personal, asemejándose a las clásicas ideas liberales. El mutualismo y la organización de pequeños burgueses, comerciantes y artesanos, es decir, propietarios con trabajadores, en realidad era una armonización de las clases que es justamente lo opuesto a la lucha de clases. Las ideas mutualistas de Proudhon llevaban obligatoriamente a la armonización de clases y a la no superación de esta contradicción. Pero esto no es nada extraño, porque su vulgar dialéctica le llevaba a rechazar la síntesis, por ende, la superación de la contradicción clasista. Que propietarios y productores se integren en distintas organizaciones sociales y económicas, como las cooperativas propuestas por Proudhon, no es ninguna superación del capitalismo, sino la creación de unidades económicas más pequeñas y descentralizadas dentro de un mismo marco capitalista. Su idea del banco de crédito mutuo, que concediera préstamos sin intereses para que se pudieran financiar las cooperativas, tampoco suponía ninguna superación del capitalismo, sino que la creación de estas cooperativas en un marco capitalista, que era el marco del que hablaba Proudhon, porque no abogaba por su superación, supondría la creación de unidades económicas más pequeñas y de facto privadas, porque la forma cooperativa pertenece a los miembros de la cooperativa, no a la sociedad en su conjunto. Hoy existen cooperativas que operan dentro del marco capitalista y a nadie se le ocurriría pensar que esta forma de propiedad es una forma socialista. Es más, en la propia Unión Soviética, las cooperativas, véase los koljoses, estaban registrados como formas privadas de propiedad. Lo más importante de esta propuesta de Proudhon es que llevaba la armonización e igualación de clases, porque el mutualismo supondría un stand-by de la lucha de clases debido a la integración del propietario y el productor en una misma unidad económica. Integrar al propietario en una unidad económica con el productor no hará que el propietario se convierta en productor o viceversa. Y es más, la pregunta clave es: ¿qué propietario de propiedad privada estaría interesado en cooperar de forma mutualista con sus trabajadores? Y más importante aún, ¿quién va a obligar al propietario a cooperar de esa manera mutualista con el trabajador si Proudhon rechazaba abiertamente la coerción del Estado? De ahí que Marx dijera que Proudhon había desarrollado una falsa ciencia de la economía, una falsa teoría de la historia y por consiguiente una falsa orientación de la acción política. 4.
la acción política. Al hablar de uno de los principales pensadores del anarquismo, uno puede pensar que Proudhon era un hombre de acción, pero no es así. Proudhon aborrecía la acción política, detestaba la organización política y rechazaba la revolución como vía para el cambio del status quo. Un pequeño ejemplo de lo que digo se dio en 1847, cuando Marx invitó a Proudhon a unirse a la Liga de los Justos, que un año después se convirtió en la Liga de los Comunistas. Proudhon decidió contestar a la invitación de Marx, pero el francés puso demasiadas pegas y escribió muchas evasivas que de facto no era más que un rechazo a la invitación de Marx. En la carta que escribió Proudhon a Marx, podemos leer que el primero dijo que sentía dudas sobre las organizaciones políticas que en nombre de luchar por la tolerancia caerían irremediablemente en la intolerancia. Es más, Proudhon puso el ejemplo de Lutero y os voy a leer la cita. No incurramos en la contradicción de Lutero, que después de haber derribado la teología católica, inmediatamente se dedicó, a golpe de excomuniones y anatemas, a fundar una teología protestante. Es más, Proudhon criticó a Marx por su apuesta por la vía revolucionaria para cambiar la sociedad y la calificó de simple sacudida. A su vez, le dijo a Marx que él prefería no acabar de una forma revolucionaria con la propiedad, sino que prefería abrasarla a fuego lento, que no es más que una metáfora de su vía mutualista. Paradójicamente, para Proudhon, la acción política suponía una colaboración de clases y que la clase trabajadora debía trabajar en el ámbito económico para resolver los problemas económicos. Como os acabo de comentar, esto es paradójico, o mejor dicho, contradictorio, porque mientras tachaba la acción política como colaboración, abogaba por un sistema mutualista que dentro del marco capitalista supondría la armonización de clases, que de facto es colaboración de clases. La idea de que la acción política era colaboracionismo emanaba de la idea de Proudhon que la única política posible era una política parlamentarista. No había en él capacidad de entender la realización de una acción política revolucionaria partiendo de una verdadera independencia política, ideológica y organizativa de la clase trabajadora. Marx señalaba que Proudhon era el enemigo declarado de cualquier movimiento político y que para él la solución de los problemas actuales no consistía en la acción pública, sino en las rotaciones dialécticas en su cabeza. A su vez, Proudhon criticó las huelgas como formas de lucha, puesto que las huelgas abrirían aún más la brecha entre los trabajadores y los pequeñoburgueses que él pretendía conciliar con su mutualismo. Todas estas posiciones políticas y económicas de Proudhon lo llevaban a la categoría de socialismo burgués que describieron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Proudhon nunca entendió la dialéctica y dio con la dialéctica serial para entender la realidad. La cosmovisión que desarrolló le llevó a divinizar las categorías económicas y productivas del capitalismo y de esta manera nunca se encontró en disposición de proponer una vía revolucionaria que favoreciera a la clase trabajadora y superara el capitalismo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando del revisionismo de Kautsky o de algún otro autor importante del movimiento obrero? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!